Sí, sí, 18 de martes. 18 de mayo, muy bien. Ese martes vamos a tomar el parcial a partir de las 8 de la mañana y también les habilité para que se vayan anotando. Si entran al aula virtual y donde dice parcial, hacen clic en la fecha y ahí abajo después tienen un circulito. Sí. Donde van marcando y se van anotando, así sabemos quiénes se van a presentar. No porque signifique que los que no se anotan ahí no pueden dar, sino porque vamos organizando la lista para que se vayan presentando por hora. O sea, nosotros empezamos a las 8, 8:10, 8:15, y después cada media hora, 20 minutos, cada media hora, hay un grupo. Así ustedes también se van organizando y saben más o menos a qué hora van a rendir examen, porque como en principio son 75 y hasta ahora se venían ingresando a la reunión más de 60, casi 70, entonces son bastantes y hay que hacer varios turnos. Entonces ese es el objeto de que se anoten, simplemente para organizar y tener más o menos previsto a qué hora van a dar y quiénes van a dar. El tema que la tuve que modificar porque cuando preparé el cronograma, yo salteé una semana. Pasé de la semana del 5, miércoles que viene, directamente a la semana siguiente, martes 11 y 12 y miércoles 12, pero después la semana del 18 y 19, si ustedes ven el cronograma, no la tengo prevista, con lo cual tuve que modificar y correr esa semana. No sé si quedó claro lo que dije. Sí, sí. Sí, doctor, perfecto. Con lo cual, vamos a dar clases la semana que viene, el martes. Hay temas pendientes todavía, como sociedades extranjeras. Los que queden de esta semana, y alguno que otro que quede por ahí, que no se haya dado, o que tal vez ampliemos, y después sí, la otra semana, el 11 y el 12, haremos el test de autoevaluación y la clase de repaso. Para después, el martes 18, tienen toda una semana para estudiar bien a fondo y estar bien preparados para el parcial. La segunda parte, ya después empieza bien porque lunes 24 y martes 25 es feriado, así que no va a haber clases. A nosotros a la mañana lo que nos toca es el martes. Y después ya el miércoles arrancamos con SRN, miércoles 26 de mayo. ¿Está? Yo después lo voy a modificar y lo voy a subir bien al aula virtual, como corresponde. Pero quería decírselo in voce para que quede claro y cualquier duda la aclaremos ahora por este medio. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a eso? No. No, doctor. Entonces, para el parcial entran todas las unidades que vamos a ver hasta la semana que viene. ¿Bien?
O sea, de SRL para abajo quedan para el segundo parcial. Que en realidad es SRL y después todo sociedades anónimas. ¿Bien? O sea que bastante simple. Bueno, la clase de hoy vamos a empezar con las sociedades simples o las sociedades de la sección cuarta. ¿Sí? ¿Alguno quiere dar una definición, quiere hablar algo sobre las sociedades simples? ¿Alguien que haya estado leyendo, estudiando, o se acuerde de lo que estuvimos hablando? ¿Qué son las sociedades simples? ¿Qué son las sociedades de la sección cuarta? Son las sociedades que no están regularmente constituidas, o las sociedades de hecho. ¿Alguien quiere ampliar? Por algún vicio, por ejemplo, o por algún elemento constitutivo que falta, no forman parte del capítulo 2 de las sociedades regulares, de las otras, digamos. Está bien. Entonces, ¿y qué otras sociedades entrarían dentro de esta sección cuarta? O sea, las que, además de las que dijeron, después vamos a redondear un poco el concepto para que quede bien entendido. Partiendo de la base que el Código Civil fue derogado y hoy tenemos un Código Civil y Comercial. Entonces, en consecuencia, hay una nueva normativa al respecto, hay algunas nuevas figuras que son utilizadas como para algunos emprendimientos y que derivan de la nueva normativa, de la nueva regulación jurídica. ¿Cuáles son esas que estarían faltando? Esas sociedades que estarían faltando, que entrarían dentro de la sección cuarta. Que antes estaban en el Código Civil. Las civiles, doctor, las civiles. Las civiles. Bien, Claudio. Entonces, para redondear, a partir del artículo 21 de la Ley General de Sociedades, porque incluso, aunque parezca mentira, o aunque no, a veces no lo comprendamos desde un principio, la ley también cambió su nombre. Antes era Ley de Sociedades Comerciales, lo que hoy se denomina Ley General de Sociedades, porque en realidad todas las sociedades se van a regir por las normas del Código Civil y Comercial y las normas de la Ley General de Sociedades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para identificar cuando una sociedad es comercial? Si ya hoy la ley no es más de sociedades comerciales. ¿Cómo se identifica hoy cuando una sociedad es comercial? ¿O cómo identificamos a las sociedades comerciales? ¿Tiene un fin económico? Por el objeto social. Exacto, por el objeto social fundamentalmente, porque lo que tiene que tener es una organización empresarial, un objeto de tipo comercial para
para que sea reconocida como una sociedad comercial. Entonces, en el artículo 21 lo que establece es cuáles son, si bien no identifica una por una, lo que sí establece es cuáles son las sociedades que van a formar parte de la sección cuarta. ¿Y cuáles son las sociedades? Lo que dice el artículo 21, lo tienen ahí a mano. ¿Alguien lo quiere? Sí, ahí, Sí. ahí lo... Bueno, no sé si lo lee la compañera. No, lee. Acá lo busco, lo tengo acá, mano. Artículo 21, ¿no? El 21. Sociedades incluidas. Artículo 21. A ver si no es el desactualizado porque yo tengo en dos pedazos. A ver. Sí. La sociedad que no se constituya la sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del capítulo 2, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley, se rige por lo dispuesto por esta sección. O sea, es una reacción corta, pero que es muy abarcativa, porque en definitiva son las sociedades que no se constituyan con sujeción a los tipos previstos en la ley. O sea, acá tenemos que hacer un poco de mención a la modificación que trajo aparejada la ley 26.994. De los esenciales, si bien está un poco discutido por la doctrina con respecto a los esenciales, pero bueno, porque tranquilamente se puede subsanar antes de la inscripción y se puede inscribir en forma regular, pero bueno, entraría dentro de la sección cuarta. Entonces ya tenemos las que no tienen un tipo previsto por la ley, las que no respetan o no tienen alguno de los requisitos esenciales, van a la sección cuarta. Acá me están mencionando las sociedades irregulares y las sociedades de hecho.
también entran dentro de la sección cuarta. En la redacción anterior de la ley 19.550, cuando era ley de sociedades comerciales, el artículo 21 hablaba solamente de sociedades de hecho y sociedades irregulares. O sea que solamente se refería, la normativa estaba destinada a esos dos tipos de sociedades, las de hecho y las irregulares. Ahora hoy, ya, cambió el nombre del capítulo o la sección, para llamarse sección cuarta, sociedades simples, o no constituidas según los tipos del capítulo 2 y otros supuestos, dice la sección cuarta, y como un subtítulo, sociedades incluidas, empieza la ley. Entonces, ya tenemos la del tipo, la de que le falta el tipo, la que no respetan algunos de los requisitos esenciales, tenemos las sociedades de hecho y las sociedades irregulares. Las sociedades civiles que estaban en funcionamiento pasaron a formar parte de esta sección cuarta, porque ya el 1648 del Código Civil antiguo, digamos, o derogado, ya también está derogado, con lo cual las sociedades civiles ya no tienen la misma regulación o normativa que tenían antes. Entonces, las que ya están constituidas pasan a formar parte de la sección cuarta. Sí, lo que se permite, de acuerdo a la reglamentación de la IGJ, es que puedan transformarse o convertirse en sociedades comerciales de ser necesario por el tipo de actividad. Y si no, van a tener la posibilidad de poder realizar contratos asociativos, que es otra de las modificaciones o de las novedades que tiene el nuevo Código Civil y Comercial. A partir del artículo 1442 del Código, aparecen los contratos asociativos, que no necesariamente son entre sociedades, sino que pueden ser entre personas jurídicas de algún tipo de actividad, como los contratos de colaboración, que esos no tienen fines de lucro. Eso no sé si lo alcanzaron a ver ayer con el doctor Charkiewicz, porque está en la unidad de vinculación societaria. No sé si lo llegan a ver ayer. Si no, después vamos a dar un pantallazo. No, yo no vi. ¿No? Bueno, entonces, ¿ayer vieron vinculación societaria? Sí, sí, vimos. Está bien. Entonces, los contratos asociativos no son personas jurídicas, no tienen personalidad jurídica, es un contrato entre personas para un fin determinado. El contrato, la ley prevé, el código prevé 4 contratos asociativos, 4 tipos, pero según la doctrina no son taxativos y podría haber, a lo mejor entre las partes, otros tipos de contratos similares, más allá de los previstos por el Código Civil y Comercial. Con respecto, entonces, ya tenemos cuáles son las sociedades incluidas, las que no tienen el tipo previsto por la ley, las que le falta requisito esencial o algún elemento específico del contrato, las sociedades de hecho, las sociedades irregulares, las sociedades civiles que estaban hasta el momento del nuevo código, estaban vigentes, pasaron a formar parte de las sociedades de la sección cuarta,
tenemos las sociedades de profesionales que también pasaron a formar parte de la sección cuarta, y creo que no me olvido de ninguna. Son 5 o 6 las que están ahí después, y lo vamos a ver. Las sociedades de hecho y las sociedades irregulares que ya estaban anteriormente en la ley de sociedades comerciales están dentro de esta sección cuarta, y hay algunas modificaciones con respecto a la responsabilidad de los socios y que esta ley introdujo. Ahora vamos a ir a eso. Las sociedades de hecho, ¿cuáles son? Las que le faltan un requisito de forma. No. Las que no tienen contrato asociativo. No. ¿No son las que no están escritas, por ejemplo? No. ¿Qué es una sociedad de hecho? Yo siempre voy al mismo ejemplo, que a muchos no les gusta, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros decidimos unirnos a otra persona, pero no nos casamos, ¿qué formamos? Una pareja. Pero además, ¿cómo es esa pareja? Una sociedad, una... Unión convivencial. Sí, pero vamos a hablarlo sin ningún título jurídico de lo que aparece en el Código ANA. ¿No es una sociedad de hecho? No está regulado, o sea, no posee contrato directamente. No, en realidad sí posee contrato. No hay escritura pública. No, espere. Vamos a parar un poco, si no... Claro, no, pero no hay ningún instrumento. No hay ningún instrumento escrito. Ni público ni privado, claro. Pero vamos a encajar esto donde corresponde. No hay ningún instrumento público ni privado. No hay ningún instrumento escrito. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros nos juntamos con la otra persona, no vamos a decir, a poner género, porque hoy las uniones pueden ser diversas, entonces nos juntamos con otra persona y decidimos convivir. Pero sí ponemos condiciones, no condiciones, sino hacemos pequeños acuerdos con respecto a la organización, al proyecto que vamos a tener de familia, qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a vivir, si tenemos hijos, dónde tenemos que mandarlos al colegio, o dónde queremos, o qué educación queremos que tengan, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Una sociedad de hecho es una sociedad donde se juntan 2 o más personas. No tienen un contrato escrito, tienen un contrato verbal, el contrato existe, por eso yo les decía hoy, me dicen, no tiene contrato escrito. No es una sociedad de hecho porque no tenga un contrato escrito. Es una sociedad de hecho porque se juntaron 2 o más personas para realizar una actividad económica de tipo previstos, o sea, con el tipo comercial, o sea, para ejercer el comercio, que puede ser un negocio de artículos de limpieza, puede ser una verdulería, puede ser un maxi kiosco, o algún otro tipo de actividad comercial, pero no tenemos ningún contrato escrito, pero sí ponemos reglas dentro de la sociedad. Yo pongo tanto, vos pones tanto, yo hago este horario, vos haces este horario, yo me encargo de hacer las compras, vos te encargás de hacer la administración. O sea, sí siempre hay una organización dentro de esa sociedad de hecho,
para que las cosas funcionen, ¿no es cierto? Entonces, si bien no hay nada escrito, no tenemos un administrador, no tenemos un régimen de gobierno, porque no hay asamblea, no tenemos una fiscalización, como podría ser una sindicatura, pero sí lo que tenemos es una organización de la que nosotros nos pusimos de acuerdo, que sí tranquilamente podemos dejarla mínimamente por escrito para una seguridad nuestra, para que no nos olvidemos, pero no hay un contrato escrito. Por eso es una sociedad de hecho. Aunque ahora la sociedad de hecho puede tener quit, la AFIP exige mínimamente un contrato con condiciones mínimas para poder otorgar el quit. Pero eso es solo efecto impositivo, no es al efecto de la sociedad en sí. Entonces, ténganlo presente porque esto puede ser pregunta de examen. La sociedad de hecho, nos juntamos para realizar algún negocio jurídico de estos que tengan un tipo comercial, pero hay un contrato, pero el contrato es verbal. O sea, nos juntamos y decimos y tomamos las decisiones de qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, qué horarios vamos a tener, quién va a atender a la mañana, quién va a atender a la tarde, si estamos determinada cantidad de horas, si estamos los dos juntos, o los tres, o si es un negocio de venta al público, ¿no? Y si es otra actividad, puede ser una actividad a lo mejor también metalúrgica, donde simplemente nos juntamos para hacer una actividad y no le ponemos ningún tipo social, no le ponemos nada, y funcionamos. ¿Y por qué ley nos regimos? Nos regimos por la ley de sociedades, la ley general de sociedades. ¿Y dónde encuadramos nuestra sociedad? Dentro de la sección cuarta. Y la sección cuarta ya nos dice cómo va a ser el tema del régimen de la responsabilidad, nos dicen cómo va a ser el tema del régimen de los bienes que la sociedad de hecho pueda adquirir, cómo se va a inscribir en el registro, porque todas estas cuestiones de la sección cuarta modificaron la normativa de la ley de sociedades comerciales y hoy permite a la sociedad de hecho tener bienes registrables a su nombre. O sea, hubo varias modificaciones con la ley 26994. ¿Vamos entendiendo el concepto? Cualquier pregunta me paran y me hacen, No, sí, doctor. No sigamos avanzando si no entendemos. Te puedo hacer una consulta, un ejemplo. Sí. Podría decirse que también es como un estudio jurídico donde hay un asociado, donde no hay un contrato social ni nada. Ahí, ya me voy a otro lado. No. En realidad es un tema, el estudio jurídico no entraría dentro de la sección cuarta, porque ahí no te olvides que nosotros los abogados nos regimos por una ley de ejercicio de la profesión, tenemos una obligación de medio, y esa obligación de medios nos lleva a que la responsabilidad sea personal. ¿Me explico? Sí. Entonces, la sociedad de hecho no podría asumir la responsabilidad por la mala praxis que pueda incurrir el profesional. Entonces, la sociedad de hecho sí se podría dar en este aspecto. Alquilamos un lugar que tenga uno o varios despachos, contratamos una secretaria o un secretario, o contratamos
una persona para que realice trámites administrativos ante los registros. Si bien ahora hay mucha virtualidad, yo siempre cuando empezó esto de la virtualidad, le decía a mi señora que trabajamos juntos en el estudio, acá más que un empleado necesitamos un especialista en informática, porque claro, como todo es virtual, para que pueda manejar en forma correcta y rápida, porque lleva su tiempo, toda la virtualidad, especialmente cuando no tenés todos los elementos que a lo mejor uno quisiera o que necesitamos. Entonces tenés que tener escáner, tenés que tener una máquina bastante actualizada, porque si no hay cosas que no las puedes hacer. Tenés que tener para provincia un PDF especial, tenés que utilizar 1.4 porque no te toma el sistema cualquier PDF. Entonces, viste, tenés que tener el certificado de la corte, el token y un montón de cosas. Digo, más que un empleado administrativo, hoy necesitas un informático, o medianamente informático, para que te solucione todos estos problemas y te maneje toda la virtualidad. O sea, vos trabajás en tu función de abogado, haces el escrito, haces la demanda, la contestación, lo que fuere, y después le decís, toma, subímelo. Y él se encarga de subirlo, se encarga de que quede todo redondito. ¿Me entendés? O sea, en ese aspecto sí podemos asociarnos, pero no ejercer la profesión en forma de sociedad. Porque suponiendo que querramos formar una sociedad anónima, la sociedad anónima ya sería una persona jurídica distinta a nosotros, a las personas físicas. Pero la sociedad anónima no puede obtener matriculación, porque la sociedad anónima, que es una persona distinta a la de los socios, no estudió, no se recibió, no le dieron el título. ¿Me explico? ¿Por qué la de profesionales es más difícil? Sí, si no me equivoco, la ley de ejercicio de la profesión de los contadores, los de ciencias económicas, que creo que es la ley 2488, a ellos les permiten hacer sociedades, pero para el objeto social de asesoramiento. Como ellos no participan en juicio como los abogados, a lo sumo como peritos, si alguno se anota, pues ya se anotaría como perito, el profesional. Pero sí pueden ejercer como sociedad para la función de sindicatura, para la función de asesoramiento, siempre dentro del ámbito de eso, asesoramiento contable, impositivo, etc. De hecho, el artículo 285 de la Ley General de Sociedades fue modificado. El 285 habla de síndico, de quienes pueden ser síndicos, y pueden ser síndicos abogados, contadores o sociedades de responsabilidad ilimitada que ejerce esta profesión. O sea, contadores, más que nada, más que abogados. Abogados no pueden. Y incluso tienen que tener una responsabilidad ilimitada, porque tienen que responder por la mala praxis. La doctrina dice que si de formar una sociedad para la función que nos pide el 285, tendría que ser una sociedad colectiva, porque de todas las que existen, los tipos sociales previstos en el capítulo 2, la única que tiene responsabilidad, todos los socios, ilimitada, solidaria y subsidiaria,
es la colectiva, porque después la sociedad comandita simple tiene dos tipos de socios. Uno con responsabilidad limitada al aporte, que son los comanditarios, y otro con la responsabilidad como la colectiva, ilimitada, solidaria y subsidiaria. Y así el resto, la responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la comandita por acciones, capital industria, o sea, todas limitan responsabilidad de alguna u otra forma. La única, después está Fabián Dubois, que es un doctrinario que fue juez comercial de Capital Federal, él sostiene que una sociedad anónima podría estar formada, pero con la cláusula de que la responsabilidad es ilimitada. Medio agarrado de los pelos, porque, pero bueno, como va a ser para esos fines, para el fin de poder prestar su servicio, o en definitiva, lo que nosotros hacemos es prestar servicios, ¿no? Pero bueno, en el caso de los abogados, nuestra obligación es de medios, los contadores también tienen obligación de medios, pero la ley de ellos les permite este tipo de sociedades. La nuestra no, porque nosotros tenemos la matrícula profesional individual. A lo sumo, como te expliqué antes, Alejandro, mira, sí. La única sociedad puede ser respecto a todo lo que tiene que ver con el formato, pero no con el trabajo en sí. Ok, gracias, doctor. No, al contrario. ¿Vamos bien, chicos? Sí, decime, Doctor, ¿quién me habla? Sí. Yo, Silvina, yo lo asociaba a los emprendimientos que hay ahora con el tema de la cuarentena, que se juntan un par de amigos y uno amasa pizzas, el otro las distribuye, una cosa así. Bueno, eso es una sociedad de hecho. Lo Por que eso. tendría que hacer esa gente, o lo que tendría que haber hecho para no estar del todo fuera de la ley, porque toda actividad que ejerzamos, nosotros, yo en mi caso, pago monotributo, pago ingresos brutos. Por el tema de los impuestos. Además tengo aportes al Estado por mi actividad en relación de dependencia, o sea que si bien ejerzo por mi cuenta la profesión, tengo que cumplir con las normativas de carácter impositivo o previsional, si es que trabajo en relación de dependencia. Esta gente, para hacerla redondita y entrar dentro de la sección cuarta, también tendría que inscribirse, Claro. sacar el quit. Si no, es una sociedad de hecho también sui generis, digamos, porque no se reglamenta por nada. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Pero el ejemplo igual vale para tomar idea de lo que es una sociedad de hecho. Antiguamente, como si fueran milenios atrás, antes del 2015, la sociedad de hecho no podía sacar quit. El quit era de alguno de los socios y actuaban frente a terceros con el quit de uno de los socios. Hoy sí la sociedad de hecho puede estar registrada en la FIP. Eso le permite actuar de la manera que nos marca la ley, que vamos a ir viendo ahora. ¿Está? Bueno. Sí, gracias. Y ahora
para redondear, ¿cuáles son las sociedades que están incluidas en la sección cuarta? Me faltaban las irregulares. ¿Cuáles son las irregulares? Las que no están tienen inscritas. Las que no están inscriptas. O sea, que tienen todos, digamos, los requisitos para ser una sociedad, tiene el tipo, cumple con los elementos esenciales o los requisitos esenciales, pero por algún motivo no fue inscripta en el registro, no fue inscripta ni en IGJ, ni en personas jurídicas en provincia de Buenos Aires, ni en ningún lado. Entonces esa queda como una sociedad irregular. Entonces, esa sociedad irregular se va a regir por la sección cuarta, dentro del 21 al 26, artículos 21 al 26. Eso para que marquen las diferencias de cuáles son las atípicas, cuáles son las que le faltan elementos esenciales. Ahora ustedes cuando lean los manuales que hayan conseguido, o los textos que hayan podido conseguir, y ya para la clase de repaso, o con el test, ahí vamos a sacar conclusiones de cómo estamos preparados. Así que vayan leyendo para que no les quede todo a último momento. Bueno, permiso. Entonces, ¿cuál fue el objeto de la sección cuarta? O sea, que el objeto que tuvo el legislador para incluir esta sección en la Ley General de Sociedades. Puede ser que fue con el motivo para que esas sociedades que no cumplen con los requisitos esenciales o no están inscritas no sean declaradas nulas. Y te voy a decir por qué ni. No está mal lo que dijiste, pero las irregulares no eran nulas antes. Estaban a partir del artículo 21, pero no eran nulas. Las que eran nulas eran las que le faltaba el tipo social, por ejemplo. Entonces, en realidad, lo que hizo es evitar, más que la nulidad, porque no en todos casos se declaraba nula, más que evitar la nulidad, es más que nada evitar la desaparición de la posibilidad de que haya sociedades que estén trabajando en el mercado y que produzcan bienes o servicios, que den trabajo. O sea, esto lo venimos repitiendo en varias ocasiones, porque hay varios artículos en la ley. Cuando el otro día hablábamos de resolución parcial. La resolución parcial estaba destinada también a evitar la desaparición de la empresa, de la sociedad como negocio jurídico. Ustedes saben que el comercio en general es un motor para cualquier república, para cualquier nación, para cualquier país. De hecho, el comercio debe ser una de las actividades más antiguas que hay. Doctor, perdón. Sí, decime, Claudio. El porcentaje tengo entendido que es realmente es mucho, es muy amplio, ¿no? Es casi más del 50%, creo que de las sociedades que están en funcionamiento. Ya no tengo simples. No tengo estadísticas, pero sí que fue una solución. Porque lo que hizo fue darle un marco legal a una actividad que no estaba del todo blanqueada en realidad, porque
si bien las irregulares tal vez tenían el quit, las de hecho tenían el quit de uno de los socios, ahora por lo menos frente a terceros la cuestión cambia, el tercero tiene más seguridad en poder contratar con esa sociedad de hecho. Nosotros, a lo largo de la profesión, uno de los primeros juicios, que ahora no hay tanto, los primeros juicios que uno siempre tiene era la ejecución de cheques. Porque cheques que vinieron de vuelta y tenías que, a veces, hacer el reclamo previo, a ver si te pagaban, y si no, iniciar la ejecución. O a veces te traían el cheque después de que habían intentado ellos, los clientes, y habían agotado todas las vías, se habían peleado, se habían insultado. Entonces cuando ya te venían con el cheque, que ya quedaba todo hilito del papel, porque lo hacía como casi un año que lo tenía, y te lo traía justo al borde del vencimiento de la acción, entonces tenías que iniciar la acción. ¿Y a quién iniciaba la acción? Una sociedad de hecho, una verdulería, un kiosco, que a lo mejor cuando iba ya había desaparecido. O sea, esto dentro de todo ya le da otro marco, porque como aparte le permiten tener, a lo mejor los bienes que tenía la sociedad de hecho, pertenecía al socio que no figuraba en la habilitación del comercio. Entonces ibas a preguntar por Juan, no, y el comercio era de Pedro. Pedro era un insolvente, que lo único que tenía era la habilitación, y tampoco le podías embargar la mercadería. ¿Y para qué quiere embargar la mercadería? Si la embargás y no te la llevas. Ahora, si la ley te permitiera poner la camioneta de culata y embargás todo y te lo llevas, y te constituyen el depositario, entonces ahí hay un elemento de presión para que te paguen. Pero si no, no. Entonces, esta ley lo que hizo fue precisamente un poco regularizar, si se quiere, toda esta actividad que no termina de estar totalmente blanqueada, y permitir que sigan trabajando, que sigan prestando servicios o produciendo bienes. Entonces ese es un principal fundamento. Por eso posiblemente haya mucho porcentaje de actividad dentro de la sección cuarta. La verdad que no tengo estadística, Claudio, pero es muy posible. Sí, la doctora, en el curso de verano, la doctora Rossetti, justamente hablando de este tema, hizo con el comentario, y justamente una de las causas nos dio a entender justamente es esta, ¿no? Que es mucho el porcentaje de... Entonces, justamente lo que acaba de decir usted, se le dio un marco legal. Tal cual, porque sí, yo insisto, no conozco qué porcentaje, pero sí que sé que hay mucha actividad. De hecho, hay muchos comercios en cualquier zona, que a lo mejor son socios en 2 o 3 y no son una sociedad de las previstas por el capítulo 2, que están, sí, tranquilamente dentro de esta sección. Pero bueno, si la doctora lo dijo... Doctor, sí, entonces, para cerrar lo que usted preguntó, ¿cuál era el fundamento, o sea, el objeto que tuvo el legislador en la sección cuarta, sería permitir la actividad económica? Sí, o sea, más que permitir la actividad económica, que no desaparezca. O sea, que siga funcionando, porque históricamente el funcionamiento de sociedades o de distintas actividades en forma informal existió. Ahora, con esta sección cuarta, le podemos dar un marco legal, inclusive lo que yo les decía recién, de obtener una inscripción en la EFIP,
para poder facturar, comprar o vender con la factura de la sociedad, sin ser una sociedad de los tipos previstos en la ley y regularmente inscripta. Es una actividad informal que le dieron un marco formal, en definitiva. Y sí, como dijiste, te permite seguir con la actividad económica, porque la actividad económica es lo que hace caminar todo. Si no hay venta... ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, cómo no. No sé si tiene que ver, pero por ejemplo también el ANSES lo que creó es el monotributo social, que es una subcategoría del monotributo común, en donde solamente hay que pagar 520 por mes, y la persona que tiene un kiosquito, por ejemplo, lo puede pasar a economía formal. Yo me hice monotributista social hace un año, porque justo me quedé sin trabajo, lo hice más que nada por la obra social, honestamente, igual hago cadetería y eso. Y aparte, no me acuerdo cuál era la palabra, pero te preguntaban algo relacionado a si estabas asociado, no una sociedad, pero algo así era, porque iba por otro ítems. Y no es mucho lo que se aporta, pero bueno, uno tiene aporte y obra social, y declara, puede hacer facturas, no paga ingresos brutos. Claro, está bien la pregunta, porque ese monotributo que vos mencionás es para la persona física individual. En tu caso, vos hiciste la actividad y te anotaste y te permite trabajar, tener una obra social, estás aportando al sistema, o en definitiva, también lo que se busca desde el Estado es que cuanto más aportantes haya, más ingresos tiene y más puede cumplir con la función del Estado. La función del Estado tiene que garantizar la educación, la seguridad y la salud fundamentalmente. Entonces, ¿cómo garantiza todo eso? Por medio de lo que uno aporta, por medio de los impuestos. En este caso vos aportás también al sistema previsional, aportás al sistema impositivo, porque el monotributo tiene los tres componentes: obra social, previsional por la jubilación el día de mañana, y la parte impositiva. Una parte va para la AFIP, otra parte va para el ANSES y otra parte va para la obra social. El día de mañana, cuando vos seas profesional, ya vas a tener que cambiar la clase, vas a pasar a ser un monotributista común, creo que es con letra A, que es la de servicios de los que prestamos nosotros, y después, si facturas mucho, vas a tener que ya ir subiendo de categoría hasta llegar a responsable inscripto. Pero eso, bueno, Dios solo lo sabe hasta dónde llegamos, ¿viste? Es algo que te quieras mantener en una categoría inferior y buscas, pero eso, ¿viste? Es lo que no corresponde hacer. Pero sí, el monotributo social es para la persona física individual. Ahora, por eso te preguntaron si vos estabas asociado, ya tenías que el quid para la sociedad, que es lo que estaba explicando recién. Vos ya no era el quid individual. Y a lo mejor a vos no te servía para lo que vos querés. No, yo hacía una actividad de cadetería y bueno... No, está bien. Sí. O sea, sin perjuicio de la actividad que vos hagas, pero la hacías vos. Ahora, si vos la hacías con 2 o 3 y formaban una empresita, cadete veloz, ¿viste? Y sociedad de hecho, ya te tenés que anotar como sociedad de hecho. Y ya el quit lo sacás para todo, ¿ya? Y cambia, porque ya el monotributo o los aportes lo hace la sociedad de hecho, no lo haces vos.
Y ya uno te puedes anotar como monotributista social, porque vos tenés una actividad comercial reconocida por la ley. Te tenés que anotar como un monotributista común. Está bien que si la empresita o la empresa surte efecto, no te va a importar pagar un poco más de monotributo, porque la empresa surte efecto. ¿Me explico? Entonces, bueno, Sí. todo tiene que ver con todo esto. Estuvo bien la pregunta. Bueno, seguimos adelante. Dani, ¿te interrumpo un segundo? Sí, dale, por favor, sí. Paso el link de asistencia, chicos. Ok. Bueno, seguimos. Entonces, algunas características de esta sección cuarta, como decíamos antes, elimina la anulabilidad por ausencia de requisitos esenciales o tipificantes. Son válidas y eficaces entre los socios y frente a terceros, producen los efectos del tipo, aunque no lo tengan, son oponibles las normas en materia de representación frente a terceros si se exhibe el contrato. Esto lo vamos a ir viendo, si artículo 23. O sea, cualquier socio puede representar a la sociedad exhibiendo el contrato, si es que lo tienen, o bien la puede representar si se prueba que el tercero ya conoce la existencia de la sociedad y ese contrato. Los socios, salvo pacto en contrario, no responden solidariamente, antes sí respondían. Pueden ser titulares de bienes registrables las sociedades. Y en caso de quiebra, se va a juzgar a la sociedad como si fuera una sociedad típica. Aún en los casos de bienes registrables. Estas son todas condiciones que trae aparejada todas las sociedades que están dentro de la sección cuarta. Ahora vamos al artículo 22. Yo les voy a pedir si por favor lo leen. Sí, doctor. El contrato social puede ser invocado entre los socios. Es oponible a los terceros solo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria. Y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. Bueno, entonces, el 22 es el régimen aplicable para las sociedades de la sección cuarta. Entonces, y un poco lo que marca el 22 es todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Porque, ¿qué dice? Dice, el contrato social puede ser invocado entre los socios, lo dije hace un ratito. Es oponible a los terceros solo si se prueba que los terceros conocían o les hago conocer el contrato. Si no, no es oponible. Y también puede ser invocado por los terceros contra los socios, contra la sociedad, los socios y los administradores. Si los terceros conocen la existencia de la sociedad, la existencia del contrato, pueden oponerlo a la sociedad, a los socios y a los administradores. Eso es lo que marca el régimen aplicable. Como la sociedad
los socios, entre ellos, se pueden oponer el contrato, los socios también pueden pedir la exclusión de cualquiera de los socios en caso de que se produzcan las causales que vimos el otro día, en el artículo 91 era, o 92, en caso de justa causa, o en caso de fallecimiento de alguno de los socios, los herederos pueden pedir que se los incluya en la sociedad. Estas son todas cuestiones que no están en la letra de la ley, pero que pueden suceder como consecuencia del régimen aplicable. Después, en caso de las que son irregulares, pero que tienen un tipo, como puede ser sociedad anónima, la sociedad puede funcionar conforme al tipo sin estar registrada. ¿Qué quiere decir eso? Tener un órgano de administración, un órgano de gobierno y un órgano de fiscalización. Entonces, las asambleas se pueden llevar adelante igual, los socios podrán impugnar esas asambleas, y todo lo que de ella resulte también va a ser obligatorio para los socios, e incluso se puede hacer uso del derecho de receso, que en ese caso se va a retirar. Se va a retirar el socio, obteniendo su participación. Se puede demandar la remoción del administrador. ¿Vieron intervención judicial? Chicos, intervención judicial, ¿ya lo vieron? Sí, Bueno. lo vimos. No, también les pregunto porque la remoción del administrador tiene que ver también con la intervención judicial. O sea, 113. el 113 y siguientes. Sí, La sí. remoción del administrador es la acción principal, diríamos, y la acción, la intervención judicial es una medida cautelar. Tengan en cuenta eso, cuando les pregunten en el examen. ¿Qué es la intervención judicial? Nunca se olviden de decir que es una medida cautelar, que le puede pedir los socios al juez para evitar que se siga causando un grave daño patrimonial a la sociedad. ¿Quién está causando ese grave daño a la sociedad patrimonial? El administrador. ¿Cuál es la acción principal? La de remoción. Entonces, en las sociedades de la sección cuarta también se puede pedir la remoción y en su caso, si es necesario pedir una intervención judicial, también se puede. El hecho de que tengan ciertas particularidades estas sociedades no implica que se puedan realizar todos estos actos dependiendo de qué tipo de organización tiene la sociedad. También se puede iniciar la acción de responsabilidad de los administradores, prevista por el 274, que lo vamos a ver en la segunda parte. Se puede exigir una rendición de cuentas, conforme el 234, y como ya les dije, la intervención judicial. Vamos al artículo 23 ahora, por favor, si lo podemos leer. Las cláusulas relativas a la representación, la administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocadas entre los socios.
En las relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato, pero la disposición del contrato social le puede ser opuesta si se prueba que los terceros la conocieron efectivamente al tiempo del nacimiento de la relación jurídica. Bueno, entonces, sí, perdón. Está bien. María, Okay, yo te corté. ¿Cómo? Sigue un título que dice bienes registrables, ¿lo leo? Sí, sí, por favor, sí, perdóname. Para Sí, sí. adquirir bienes registrables, la sociedad debe acreditar ante el registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumento en escritura pública o instrumento privado, con firma autenticada por escribano. El bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad. Y después está la prueba. La existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba. Ese es el último parrafito. Bueno, acá tenemos varias cuestiones para ver. La primera, las cláusulas de representación, administración y las demás que disponen sobre la sociedad pueden ser invocadas por todos los socios. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier socio puede representar a la sociedad en principio, o cualquier socio puede ejercer la representación, la administración, y todas las cláusulas pueden ser invocarse por los socios respecto a los demás socios. De hecho, los socios pueden demandar a los administradores por remoción y por responsabilidad, o sea, se puede pedir la intervención judicial, como les decía antes. ¿Qué quiere decir esto? Que los socios tienen una amplitud de trabajo, de tareas, como para hacer valer su presencia en la sociedad. O sea, pueden exigir al administrador o al representante, o pueden representar o administrar el propio socio. Eso va de suyo, que en cualquier sociedad, por más que sea dentro de la sección cuarta, se tienen que poner de acuerdo a ver quién va a hacer o quién va a realizar cada cosa, para que no después todos metan la mano en el plato y, como dijo aquel famoso prócer, todo sea un garabato después. Entonces, por más que sea una sociedad de la sección cuarta, la organización tiene que existir para evitar conflictos entre los socios. El que se dedica a la administración también representará, estará el que se dedica a la venta, a la compra, a la cobranza. Todo depende de qué tipo de sociedad hayan formado, hayan constituido. Por más que le falte el tipo, algún elemento esencial, o que no la hayan registrado, tienen que respetar todas esas condiciones que surgen del contrato, si es que existe un contrato escrito, y si no, esas condiciones que se impusieron cuando formaron la sociedad de hecho. ¿Se entiende? Frente a los terceros, los socios pueden oponer frente a terceros, pero para poder actuar frente a terceros tienen que acreditar que son socios. ¿Cómo lo acreditan? Con el contrato, como ya les dije antes. Salvo que surja que los terceros ya conocían la existencia del contrato y la existencia de la sociedad. En ese caso, no es necesario probar que son socios de la sociedad. Otra cuestión que autoriza la ley,
que antes de la modificación por la 26994 no se permitía. La sociedad puede adquirir, la sección cuarta puede adquirir bienes registrables a su nombre, incluso las sociedades de hecho también. Para ello, la ley exige una forma de registrar esos bienes. Tiene que tener firma certificada ante escribano, tiene que figurar el nombre de cada uno de los socios y qué porcentaje tiene en la sociedad. ¿Cuál es la importancia de eso, de tener el porcentaje que cada socio tiene en la sociedad? Por si se termina la sociedad, para si se dividen. Por si se liquida la sociedad, porque aparte, como también cambió el régimen de responsabilidad de la sociedad, entonces, antes era solidaria, ahora es mancomunada. Y la mancomunada, ¿cómo es respecto de la solidaria? Y en la mancomunada cada socio responde por su parte. Exactamente, entonces tenemos que saber qué parte tienen también. Porque si no surge de un contrato escrito, de algún lado tiene que estar. Entonces, los bienes se van a registrar a nombre de la sociedad con estas condiciones, con que esté el nombre de todos los socios y la parte que poseen. El artículo 24, tenemos la parte de responsabilidad de los socios. Y acá, como recién anticipamos, se implementó la responsabilidad mancomunada por partes iguales entre los socios, salvo que haya un pacto en contrario, dice el 24. Perdón, el último párrafo también del artículo 23 dice que la existencia de la sociedad se prueba por cualquier medio. Antiguamente, yo calculo que la mayoría de ustedes empezaron a estudiar ya con la ley nueva, con el Código Civil y Comercial, porque ya tiene casi 6 años, ahora en agosto va a tener. Entonces, el Código de Comercio, por ahí nunca tuvieron la oportunidad de leerlo o verlo, salvo algunos que vengan de más atrás. Pero antiguamente el Código de Comercio exigía principio de prueba por escrito. Cualquier medio, pero siempre con principio de prueba por escrito. O sea, tendría que haber algún papel, algo, una factura, algo emitido por la sociedad que digan que era una sociedad irregular o de hecho. Ahora es mucho más amplio porque se modificó la sección cuarta, pero además se puede probar por cualquier medio. Cualquier medio de prueba no exige el principio de prueba por escrito, pero siempre sigue siendo por excelencia la prueba por escrito. Cuando hablamos del principio de prueba por escrito, quiere decir que cualquier cuestión escrita va a probar la existencia de la sociedad. Obviamente que si hay un contrato, esa es la prueba por excelencia. No admite discusión eso. Ahora tenemos, con eso podemos probar la existencia de la sociedad. Si tenemos algo escrito, mejor, pero también lo podemos probar por alguna operación efectuada, por otros medios. La prueba por testigos ya es media embromada, ya no es tan concluyente, pero sí cualquier otro medio, una pericia, una informativa. Cuando hablamos de medios
de prueba, tengan en cuenta lo que tiene previsto el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Cuáles son los medios previstos en el Código Civil y Comercial? Entonces, cualquiera de ellos serviría como prueba de la existencia de la sociedad. ¿Está? Bueno, ahora sí vamos al 24. Los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos o una distinta proporción resulten, 1, de una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones, 2, de una estipulación del contrato social en los términos del artículo 22, 3, de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. Bueno, entonces, vamos por parte. La responsabilidad es mancomunada, por partes iguales, entre los socios. Dice, salvo que la distinta proporción que podría ser, surja de, el primer caso, de una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones. Cuando hablamos de una relación o un conjunto de relaciones, puede ser algo específico con determinado tercero. Entonces, con determinado tercero, modificamos en una cláusula de un contrato la relación o la proporción de esa responsabilidad frente a ese tercero. Porque ese tercero tal vez sea una persona que nos provee de materia prima, y entonces él quiere que la responsabilidad la asumamos todos en partes iguales, o que la asumamos, o que haya uno que la pueda asumir por todos y se pueda modificar en esa relación con ese tercero la responsabilidad esta que prevé la ley, en principio como mancomunada. ¿Se entiende? O sea que para determinadas relaciones, para una o determinadas relaciones, los socios deciden modificar la responsabilidad, que puede ser por decisión propia o tal vez por una exigencia del tercero del contrato que van a firmar. Yo te vendo, pero acá ¿quién se hace responsable? ¿Cómo me garantizás que yo voy a cobrar? Entonces, los socios optan por modificar esa relación. El segundo dice, de una estipulación del contrato social en los términos del artículo 22. El artículo 22 dijimos que era la regla aplicable a las sociedades de la sección cuarta. Entonces los socios, de común acuerdo, deciden mantener una mancomunada, pero todos en partes iguales, no en base a su proporción. O pueden decir, bueno, solidaria. Porque dice, vamos a ver acá, somos todos amigos, somos todos hermanos, no importa quién es. Entonces la hacemos solidaria. Si uno tiene que responder por todo, no pasa nada. Después nos arreglaremos entre nosotros. ¿Se entiende? O sea que ese es el segundo inciso, donde en el contrato estipulan el modificar la responsabilidad. Y la tercera dice, de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar. Si es una SRL o una sociedad anónima que no se inscribió, ya ese tipo social, tenemos una responsabilidad ahí, que es limitada. En un caso limitada a la cuota
integrada, y en otro caso las acciones que tengo en la sociedad, limitadas a las acciones. Entonces, ahí la responsabilidad va a surgir de ese contrato no inscripto, porque adoptamos un tipo, no se registró, pero existe el contrato. Entonces vamos a tener la responsabilidad que indica el tipo social que habíamos adoptado o manifestamos adoptar. ¿Se entiende? Si lo que nosotros constituimos fue una colectiva, pero no la inscribimos, ¿cuál va a ser la responsabilidad de la colectiva? Ilimitada y subsidiaria. Subsidiaria, sí. ¿Por qué es subsidiaria? Porque responde si la sociedad no puede afrontar primero con el patrimonio ese. O de sea, ella. es el beneficio de exclusión. Primero podemos pedir que el tercero se cobre de los bienes que tenga la sociedad y luego, sí, los propios. Ese es el famoso beneficio de exclusión. ¿Está? Le hago una consulta, profe. Sí, decime. No entiendo la diferencia del punto del 1, que decía que tiene que estar una estipulación expresa en el contrato, ¿no? Y Sí, después, sí, y en el 2, para que cambie la responsabilidad, ¿qué se refiere? ¿A las que no hay contrato escrito? No. Te explico. Sí. Parecen parecidas, pero no lo son. La regla general es mancomunada en partes iguales, o dice la última parte, o una distinta proporción. ¿Sí? Salvo que resulte de... En el primer caso, dice surge de una relación, respecto de una relación. Cuando hablamos de relación, es la relación que tiene la sociedad con un tercero por una determinada... por un determinado contrato. Que ese contrato puede ser la entrega de mercadería, un remito, después una factura, pero respecto de esa relación o un conjunto de relaciones, puede ser que para todo lo que sea compra de materia prima para que la sociedad pueda trabajar, vamos a modificar nuestra responsabilidad para darles una seguridad al tercero que va a contratar con nosotros. Entonces vamos a responder todos en partes iguales. O somos solidarios frente a ese conjunto de relaciones o esa relación. ¿Se entiende, Sí. Claudio? Sí, ahí sí. Y la otra, directamente en el contrato, estipulamos que vamos todos a hacer mancomunada, pero en partes iguales, no en relación al aporte que hicimos. Está bien. Entonces, hay uno que hizo más, otro que hizo menos, pero bueno, como todos vamos a laburar y todos vamos a tener responsabilidades dentro de esa sociedad, vamos a tomar la misma responsabilidad todos, porque si bien somos todos mancos, el poncho no aparece. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí el que tiene un aporte menor se puede hacer el desentendido. Total, yo no tengo nada o aporto poco, porque tengo un 10% de la sociedad. Entonces, estipulando que todos responden igual, es una manera de comprometer a todos también a que trabajen y tiren para el mismo lado todos al mismo tiempo. Es una manera de emparejar también el compromiso, si lo querés ver como el affectio societati, ese espíritu de colaboración que la doctrina hoy no te lo da tanto como un elemento esencial, pero que sí existe
Porque si el compromiso, esa voluntad de formar parte de la sociedad, de la manera que tenés que formar, como un buen nombre de negocios, entonces esto es una manera de comprometer a todos de la misma forma. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí, perfecto. O sea, parecen parecidas, cuesta. Por eso, yo siempre comentamos lo mismo, acá los que nos conocen lo saben, el programa o el cronograma, la ley y el libro. Porque en la ley vas a encontrar la explicación de lo que el artículo no te dice. Entonces vas al libro, a Richard, a Nissen, a Vítolo, y te va a explicar cómo se entiende esto. Y si no se entiende, obviamente lo explicamos en clase para que ustedes lo entiendan también. O por lo menos tratamos e insistimos en que nos pregunten. Pero bueno, la idea es que ustedes ya se vayan con esto, con una formación que después van a complementar con los libros. Esta materia, y en general la carrera, ya los que me conocen lo saben, es cuestión de sentar la sentadera en la silla y dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo porque necesitas a veces ir al libro y a la ley, entender. Le pregunto al profesor en la próxima clase, en la clase de repaso, qué es lo que insistimos siempre. Que no dejen de preguntar, aunque a veces consideren que la pregunta no es tan elevada, pero que es preferible que se la hagan la pregunta, que la hagan para sacarnos las dudas. De esto se trata la clase. ¿Está? ¿Seguimos? Sí. Artículo 25. Sí. En el caso de sociedades incluidas en esta sección, la omisión de requisitos esenciales, tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido o la omisión de cumplimiento de requisitos formales pueden subsanarse a iniciativa de la sociedad o de los socios, en cualquier tiempo, durante el plazo de la duración previsto en el contrato. A falta de acuerdo unánime de los socios, la subsanación puede ser ordenada judicialmente en procedimiento sumarísimo. En caso necesario, el juez puede suplir la falta de acuerdo sin imponer mayor responsabilidad a los socios que no lo consientan. El socio disconforme podrá ejercer el derecho de receso dentro de los 10 días de quedar firme la decisión judicial en los términos del artículo 92. Bueno, aguardamos un segundito, María del Carmen. Bueno. Explicamos, esta parte es bastante, creo que entendible. O sea, que las sociedades de la sección cuarta pueden subsanarse. ¿Qué quiere decir subsanarse? Puedo elegir un tipo social, hacer un contrato e inscribirla como corresponde, y formar una sociedad regularmente constituida dentro de los tipos sociales previsto por el capítulo 2 de la ley. O sea, que puedo salir de esta cuasi informalidad de la sección cuarta y formar parte de una cuestión más formal, valga la redundancia, y trabajar conforme el capítulo 2. Esto puede deberse a la necesidad de expandirse, siempre pasa lo mismo. O la verdad que nuestro producto cayó bien en el mercado, entonces necesitamos hacer otros tipos de contratos, llegar a más gente, llegar a otro tipo de gente, o realizar contratos con otras empresas, y obviamente no es lo mismo contratar con una sociedad anónima regularmente registrada que con una sociedad irregular,
o de hecho, o que le falte un tipo, o dentro de la sección cuarta. Entonces, eso puede llevar a la necesidad de subsanarlo. Acá la ley dice, acuerdo unánime de los socios, ¿sí? Y el socio que no quiera, en definitiva puede hacer uso del derecho de receso, incluso se le puede pedir al juez que subsane y regularice o convierta esta sociedad de la sección cuarta en una sección del título segundo, en una sociedad del título segundo. ¿Sí? Hay una parte que dice que si lo hace el juez, puede realizarlo sin imponerle al socio mayor responsabilidad que la que tiene con respecto a la que tiene como sociedad de la sección cuarta. Hoy la sección cuarta nos da una sociedad, una responsabilidad mancomunada. Si lo quieren convertir en una sociedad colectiva, por ejemplo, que ahí le darían una mayor responsabilidad, entonces en caso de ocurrir al juez, el juez puede decir, bueno, vamos a hacer la colectiva, pero Daniel, que no está de acuerdo, le vamos a dejar la responsabilidad a su aporte, que él pretendía como mancomunado, como la que tenían antes de querer regularizar la sociedad. ¿Se entiende qué quiere decir con esto de que el juez puede dictar una sentencia, incluyendo al socio que está en desacuerdo, pero sin imponerle una responsabilidad mayor que la que tenía? Pero profesor, ¿ahí hace derecho de receso y ya sale de la sociedad ese socio o continúa? No. ¿Qué dice? No, si le gusta puede quedarse. Y si igual dice que no, porque dentro de todas las discusiones que tuvieron, hubo palabras o dichos o circunstancias que hizo que la relación se quebrara un poquito, y el socio se va a ir, va a hacer uso del derecho de receso, que en definitiva sería lo más sano, donde ve que no se puede llegar por buen camino, por el diálogo, antes que ir a la justicia. Si bien el trámite es sumarísimo, como dice acá este primer párrafo, los que más o menos ya hace tiempo que estamos trabajando, o si alguno de ustedes vienen de familia de abogados o trabajaron en algún estudio jurídico, etcétera, etcétera, saben que el juicio sumarísimo acá es tan largo a veces como el juicio sumario u ordinario. Entonces no terminamos nunca con esto. No sé si me explico. Entonces, muchachos, ustedes hagan lo que quieran, yo me voy. Sería la solución, tal vez, más rápida, y dejar en libertad de acción a los que sí quieren optar por otra cosa. ¿Se entendió? Este comentario es un poco también debido a la pregunta de Melina. La ley no dice todo esto que yo estoy diciendo, pero es una solución lógica. Siempre tengan en cuenta que la ley es un marco de referencia. De ahí para abajo nada, de ahí para arriba lo que se puede hacer para mejorar, para mejor funcionamiento de la sociedad, bienvenido sea. ¿Sí? Mientras no se viole la ley, el estatuto o el reglamento, pues acá no tenemos a lo mejor un contrato escrito, pero lo dice la ley. Entonces la ley hay que respetarla. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, bueno, ese último párrafo habla del uso del derecho de receso, y lo que decía Melina, una vez que quede firme, en este caso,
la resolución judicial. También se puede ir antes de que vayan a la justicia. Que yo también se lo decía hoy. Muchachos, quieren arreglar, yo me voy. Me dan mi parte y me voy. Ahora, si yo la quiero pelear, voy a la justicia, me quedo, y si el juez decide no darme, o no puede, porque el tipo social que eligieron no me convence, bueno, igual uso el derecho de receso. Melina, ¿respondí tu pregunta? Sí, gracias. Bueno, dame la última parte, María del Carmen. Listo. Disolución, liquidación. Cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la sociedad cuando no media estipulación escrita del pacto de duración, notificando fehacientemente tal decisión a todos los socios. Sus efectos se producirán de pleno derecho entre los socios a los 90 días de la última notificación. Los socios que deseen permanecer en la sociedad deben pagar a los salientes su parte social. La liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley. Bueno, acá puede pasar que la sociedad no tenga un plazo. Al no tener un plazo, en algún momento determinado, cualquiera de los socios puede pedir la disolución de la sociedad. Entonces dice, en un tiempo determinado, decide pedir la disolución. Obviamente, puede pasar que todos los socios no estén de acuerdo, que quieran continuar. Entonces, como primera medida, para que tenga efecto esta pretensión, tiene que notificar fehacientemente. ¿Cómo notifico fehacientemente? La forma más concreta es la carta documento. O en una reunión me vengo con un escribano y les notifico a todos que deseo la disolución. Y esa es la fecha cierta de notificación. ¿Se entiende? Ya es una forma más extrema, pero yo le puedo mandar una carta documento al domicilio que cada uno tiene en el contrato. ¿Sí? Entonces, los efectos se van a producir de pleno derecho a los 90 días. O sea que 3 meses para adelante se va a surtir efecto de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? Que una vez notificado, si nadie decidió otra cosa, a los 90 días, ¿qué tenemos que hacer? ¿Comenzar con qué? Con la liquidación. Una vez que comenzamos con la liquidación, esa liquidación, como dice la última parte, se va a llevar adelante. Si hay un contrato escrito y tenemos alguna referencia a cómo vamos a hacer la liquidación, por lo que marque el contrato. Y si no, por lo que dice la ley, que lo vimos el otro día, a partir creo que del artículo 100, 101 era, ¿no? Cuando hablaba de liquidación. Entonces, ahí se termina el tema. Pero puede pasar que los socios que no estén de acuerdo decidan continuar con la sociedad y le paguen, le den al socio que quiere disolver, o los socios que están de acuerdo con disolver, su parte. Estos se retiran con su aporte y la sociedad continúa. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. ¿Una preguntita más? No. Ahora, el último artículo dice relaciones entre los acreedores sociales y los particulares de los socios. Ese es el último artículo que vas a leer por esta mañana, María del Carmen. No sé si después tiene más clases. María del Carmen. Bueno, se fue.
¿Quién quiere leer? Yo leo, doctor. Bueno. Las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, aún en caso de quiebra, se juzgarán como si se tratara de una sociedad de los tipos previstos en el capítulo 2, incluso con respecto a los bienes registrables. El hecho de que sea una sociedad, el artículo de la sección 4, no implica que la relación entre los socios, en caso, aún en el caso de quiebra, se van a juzgar como lo de la sección del capítulo 2, o sea, como si fueran sociedades con tipo social, o que no le falte ningún requisito, es decir, si los acreedores tienen que demandar a la sociedad, lo van a demandar de acuerdo a lo que marca la Ley General de Sociedades. Si tiene que demandar a alguno de los socios por una cuestión particular entre un acreedor y ese socio, lo va a hacer conforme a las reglas comunes y normales a todos los tipos sociales. Eso es lo que quiere decir. No hay una regulación especial para los reclamos entre acreedores y la sociedad o los terceros con los socios. Incluso dice, en la última parte, con respecto a los bienes registrables. Si tengo que embargar bienes de la sociedad, lo voy a embargar como cualquier otro bien de cualquier otra sociedad. Si tengo que embargar bienes de un socio en particular por una relación entre el tercero y ese socio, lo voy a hacer como lo voy a hacer con cualquier tipo de relación, sin tener en cuenta la sección 4. No hay una regulación especial por ser estas sociedades o por formar parte de la sección 4. Ese es el sentido de este artículo. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Acá termina lo que es la unidad. Son poquitos artículos, pero es una unidad interesante y es preguntable en el examen. O sea, si bien todos lo que vamos a ver o lo que vimos durante esta parte del cuatrimestre es pregunta de examen, hay temas que no se pueden obviar. Por ahí a uno le toca, a otro no, pero bueno. Doctor, profesor, sí, una decime. consulta. Sí, disculpe. Yo le había consultado hace un par de clases al otro profesor que tenemos los martes, porque yo la cursé en verano y me fue mal. Es una materia muy grande, en mi caso me quedó muy grande para el verano. Y había consultado sobre si las sociedades del capítulo 4 tenían personalidad jurídica, ¿no? Porque esa fue una pregunta y la respondí mal. Y el profe me respondió que sí la tienen, pero la tienen acotada. Es así, ¿no? ¿Entendí bien? Sí, es una personalidad acotada. ¿Por qué? Porque por todo lo que decíamos antes, si bien está inscripta en la FIP, una sociedad de hecho, eso es lo que le permite tributar, es una cuestión impositiva. Si tiene, o sea, puede actuar, todas pueden actuar de acuerdo a cómo están formadas, si le falta el tipo, si le falta un elemento esencial, si no está registrada, si no está una sociedad de hecho. Entonces sí, es una personalidad jurídica acotada, restringida, como ustedes lo puedan también encontrar en alguno de los textos
que ustedes lean, que ahí lo mencionan, a lo mejor de otra manera, pero sí, es acotada, porque ¿cuándo tendríamos una personalidad jurídica? Si bien las sociedades constituidas tienen personalidad jurídica, ¿cuándo tienen la personalidad jurídica, digamos... Plena, cuando está registrada. Plena, exactamente. Me ganó de mano Claudio, cuando está registrada, porque ahí ya está dentro de las sociedades del capítulo 2. Entonces, mientras no esté registrada, tiene una personalidad jurídica más acotada, que a lo mejor los libros lo tratan con otro nombre, pero la realidad es esa. Por eso les insisto, lean los libros. Hay 3 autores que son los más comunes entre nosotros, que son Nissen, el actual inspector general de justicia, el titular de la IGJ, está Richard, un poco más complicadito, es una persona sobre sociedades muy interesante, y después tenemos a Vítolo, otro estilo, pero tiene una forma de pensar en algunas cosas muy parecidas a Nissen. Hay algunas diferencias filosóficas, políticas ahí, pero bueno, ya es cuestión entre ellos. Uno en el ambiente comercial, cuando va a los encuentros o a la jornada, están todos ellos. Se conocen, se chicanean, a veces se pelean por las diferentes posiciones que tienen, pero es un grupo, no es muy grande como podría ser en el derecho civil, pero los comercialistas, especialmente lo que es concursos, quiebras y sociedades, hay mucha camaradería. Así que, pero bueno, esas son las opciones que tienen. Si tienen alguna pregunta, los escucho, chicos. Si no, les voy dando libertad, pues ya son casi las 10, 9:59, y hay alguno que pueda tener que cursar otra materia. Sí, yo, en el caso mío, exacto, Dale, las 10 Claudio. tengo. Gracias, doctor, hasta la próxima semana. Hasta la Gracias, próxima. doctor. Bueno, yo después voy a modificar, acuérdense, les voy a modificar Sí, el cronograma. cronograma, lo voy a subir, y hoy entraron casi 60 y pico, creo. ¿No, Caro? Y si ustedes conocen alguno que no estuvo hoy, les pido por favor que me avisen. Sí, Igual, correcto. esta semana va a quedar en el cronograma, en el aula virtual, como